en Daniel capítulo 6, versículo 10, hay algo muy interesante que Dios ha estado ministrando en mi corazón. Y la Biblia nos dice en el capítulo 6 de Daniel, nos dice, cuando Daniel supo, escucha esto, dice, cuando Daniel supo, amén, cuando Daniel se entera, cuando a Daniel le cae el 20, como dicen algunos, no me había caído el 20, amén, y ahora estoy, realmente, ahora sé lo que está pasando, ahora sé la magnitud del problema, ahora lo estoy viviendo, ahora lo estoy experimentando. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, otras versiones dice confirmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Hace algunas semanas mi esposa compartía más o menos en el mismo pasaje algunas cuestiones relacionadas a este tema del capítulo número 6. Sin embargo, yo quiero compartir en esta tarde con ustedes, hermanos, una lección que Daniel nos da en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad, en esos momentos cuando no estamos esperando, no cuando nos sentimos amenazados con lo que podría llegar, con lo que podría venir, con lo que podría pasar, porque todos hemos estado en esa situación. En algún momento hemos estado con ese momento de que irá a suceder lo que dicen que va a pasar, va a haber recorte de trabajo, va a haber recorte de horario, va a haber recorte de personal y estamos con la zozobra. Y de pronto empezamos a tener ese momento de dificultad porque hay tantas cosas que pudieran estar amenazando nuestra estabilidad física, nuestra estabilidad emocional, económica, laboral, en la familia. De pronto nos encontramos con un diagnóstico no muy claro de la situación y nos sentimos amenazados. Ese momento lo pasó Daniel, ese momento lo vivió Daniel, cuando de pronto empezó a ver que había movimientos de aquellos hombres que no estaban de acuerdo a las ideas, a la filosofía de vida de Daniel, a la forma de pensar de Daniel. Les incomodaba el hecho de que Daniel fuera un hombre perfecto, era un hombre quizás no perfecto, pero sí que agradaba a Dios o buscaba agradar a Dios, un hombre que de alguna manera siempre trataba de hacer lo correcto, y eso lo hacía distinguirse de todos los demás. Su espíritu, su ánimo, su forma de juzgar las cosas, su forma de percibir las situaciones, eso agradaba al rey, y Darío se sentía contento de saber que podía confiar en un hombre como Daniel. Pero cuando las otras personas se sentían amenazadas porque Daniel siempre iba a la cabeza, porque quizás Darío de alguna manera siempre buscaba el consejo en primera instancia de Daniel, ¿tú qué piensas, Daniel? ¿Tú qué opinas, Daniel? Y eso les incomodaba a los otros gobernantes, a los otros líderes, porque si usted ha leído la historia del capítulo 6 del libro de Daniel, se dará cuenta que Darío pensaba ponerlo sobre todo a los demás. Amén. Había 3 gobernadores, pero el mismo Darío decía: yo quiero poner a Daniel por encima de todos. ¿Por qué? Porque era un hombre en el cual se podía confiar. Pero de pronto, hermanos, lo que parecía una amenaza ahora es una realidad. Lo que parecía decirse que podía llegar a pasar, ahora ya estaba sucediendo. Por eso es interesante encontrarnos con esta expresión en el versículo 10. Daniel supo que el edicto, lo que era una amenaza, ahora se vuelve una realidad. Lo que parecía suceder ahora ha llegado y ha sido confirmado. Amén. Ese edicto, aleluya, era una realidad ahora. El problema ya no era algo probable. El problema estaba ahí. La circunstancia ahora estaba ya siendo, aleluya, siendo realizada en la vida de Daniel. De pronto ya no es un diagnóstico, ahora ya es una realidad. Ya no es algo probable, ya no es que hay ciertas probabilidades.
temores, hay ciertas cosas que pudieran apuntar hacia lo que pudiera pasar. No, ya eso quedó atrás, ya no hay cómo evitarlo, ya no hay manera de librarse, ya estás en el problema, ya estás en la circunstancia complicada, ya estás enfrente de la tormenta, la crisis ha llegado a la casa, la situación ha venido a golpear tus finanzas, ahora ya el problema es una realidad. ¿Qué hacer en esos momentos complicados? ¿Qué hacer cuando la crisis, cuando se ha confirmado el edicto? Daniel, aleluya, nos deja una clara enseñanza. En esos momentos complicados, cuando el problema es una realidad, no hay como enfocar nuestra mirada en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La tendencia nuestra es enfocarnos en el problema. La tendencia del ser humano común y corriente es enfocarse en el problema, es enfocarte en cuánto te falta. Yo no sé, pero de pronto no podemos disfrutar lo que tenemos porque estamos lamentándonos por lo que no tenemos. ¿A poco no? Y a veces estamos pensando en el lunes de la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer el lunes de la próxima semana? Y no estamos haciendo el martes de esta semana que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos queriendo, aleluya, adelantarnos a situaciones que no sabemos, que no conocemos. Tenemos nosotros que saber enfocarnos. Tenemos nosotros que saber poner nuestra mirada en el Señor. David dijo, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cuántos se gozan esta tarde? El enfoque en Dios, aleluya, debe de ser nuestra prioridad. No podemos dejarnos llevar por el problema. El problema, lo he dicho en otras ocasiones, uno de los propósitos de los problemas, cuando Satanás toma los problemas para atacarnos, es porque él sabe que a veces los problemas nos roban nuestra atención. Roban nuestra atención. Y cuando roban nuestra atención, nos estamos desenfocando. Amén. Por eso decía David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que Él hizo los cielos y la tierra. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Tenemos que aprender de Daniel cuando supo que el edicto era confirmado, cuando supo que el edicto era una realidad, cuando se enteró de lo sucedido, puso su enfoque en Dios. ¿Qué es lo que hacemos usted y yo? Daniel mantenía su enfoque. Si usted va conmigo a Daniel en el capítulo número 9, versículo número 3, más adelante en otra situación en la que se encuentra inmiscuido o involucrado el pueblo israelita, Daniel clamó al Señor y la Biblia nos dice en Daniel capítulo 3, mire la expresión que utiliza, y volví mi rostro a Dios el Señor. Volví mi rostro, amén, volví mi rostro al Señor. Más adelante dice buscándolo. Daniel practicaba esto, enfocarse en Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha hablado con alguna persona y esa persona no le está mirando a los ojos, por ejemplo. Y usted dice, no me estás poniendo atención. ¿A poco no? Y rápidamente reclamamos y decimos, no me estás poniendo atención. Mírame, te estoy hablando, mírame. Sobre todo los niños, ¿no? Bueno, a veces también las personas adultas lo hacen, pero cuando una persona no nos está mirando, uno dice, no me está poniendo atención. No me está poniendo atención. Y la atención es importante. Daniel nos expresa aquí el hecho de que él siempre le prestaba atención a Dios. Siempre le prestaba atención a Dios. Por eso él dice, volví mi rostro, volví la cara hacia Dios. Porque cuando alguien vuelve su cara hacia ti, te está poniendo atención. Amén. Te está poniendo atención. Volví
mi rostro al Señor. Usted puede hacer lo mismo con Dios. Usted puede mirar al cielo para poder poner atención al Señor. Por eso David decía: alzaré mis ojos a los montes. Estoy volviendo mi rostro al Señor. Mis problemas pueden ser como una montaña enorme, pero mis ojos están puestos en el Dios que es más grande que la montaña, porque Él hizo los cielos, porque Él hizo la tierra. Den un aplauso fuerte a nuestro gran Dios. ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestra mirada? ¿Hacia dónde estamos volviendo nuestro rostro? ¿Estamos viendo los problemas? ¿Estamos viendo las circunstancias que se están confirmando? Lo que pensaba el médico es una realidad. Y esto es duro. El pronóstico del médico ya no es, aleluya, un simple diagnóstico. Ahora es una realidad. Ahora lo que se temía los médicos es una realidad. Lo que pensábamos que pudiera suceder en nuestra familia ahora es una realidad. Cuando suceden estas cosas, ¿hacia dónde nosotros estamos volviendo nuestro rostro? Por eso Daniel dice: volví mi rostro al Señor buscándolo. Proverbios capítulo 8, versículo número 17. Dice la escritura, espero que vaya a su Biblia y busque los textos que mencionamos y que los subrayo, que los anote en algún lugar, porque dice la escritura en Proverbios 8, 17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mire qué hermosa palabra. Dios dice: yo amo a los que me aman. Pero no solamente eso, sino que me hallan los que temprano vuelven su rostro, los que temprano me buscan. Dijo Daniel: volví mi rostro al Señor para buscarle. Cuando tú vuelves tu rostro al Señor es porque tú quieres encontrarle. Y Dios dice: yo no me estoy escondiendo de nadie. Dios no se está escondiendo cuando el problema aprieta en tu vida. Dios no se está escondiendo cuando la enfermedad arrecia en tu vida. Dios no se está escondiendo cuando la tormenta sopla vientos complicados sobre tu vida. Dice el Señor: estoy listo para ser encontrado. Todo lo que tienes que hacer es buscarme de corazón. Hay que buscarle con todo el corazón, porque el que le busca de corazón le podrá encontrar. Hay tres cosas que Daniel hace cuando él vuelve su mirada al Señor. Y el versículo 10 nos presenta estas tres cosas que hacen que Daniel mantenga su enfoque, porque el problema siempre va a tratar de robarte la atención. El problema está diciendo: mírame, aquí estoy. Mírame, ponme atención. Pero usted y yo tenemos que mantener el enfoque en el Señor. ¿Está conmigo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay tres cosas que Daniel nos presenta en este versículo número 10 del capítulo 6 de Daniel. Voy a leerlo una vez más. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, número 1, lo primero que Daniel hace, dice que entró en su casa. Cuando el problema ya no era una probabilidad, sino una realidad, la Biblia dice que Daniel, número 1, dice que entró en su casa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer usted y yo, cuando el problema es una realidad en nuestra vida, en nuestra familia, es que tenemos que ser intencionales en nuestra intimidad con Dios. Tenemos que ser intencionales en nuestra forma en que intimamos con Dios. Daniel nos dice en este versículo 10 que lo que hizo él fue entrar a su casa. Daniel entró en su casa. Otra versión señala, aleluya, que entró en su casa a su habitación. Dice así, no recuerdo ahora específicamente cuál es la versión que señala. No sé si es la traducción viviente o la nueva versión internacional, pero una de las versiones dice que cuando Daniel entra a su casa, entra no a la sala, entra no al comedor, porque hay personas que cuando tienen problemas les da tanta ansiedad
que lo primero que hacen es abrir el refrigerador y se acaban todo la vida y por haber. Alguien diga amén. ¿A poco no? Dicen, es que traigo tantos nervios que necesito algo dulce. Necesito algo dulce, o necesito algo salado, o necesito esto, y empiezan a comer compulsivamente. ¿Por qué? Porque se ven tan apretados por la situación que sienten que de esta manera pueden calmar su ansiedad. Daniel no fue a su sofá a tirarse, a lamentarse y a llorar y a decir, ¿por qué yo si soy el profeta de Dios? ¿Por qué yo si soy Daniel? ¿Por qué yo si soy un hombre importante? Daniel no fue a tirarse al sofá, no cerró las ventanas pensando en que mejor ya no tenía ganas ni de salir de su casa. No, la Biblia dice que cuando él entró a su casa no fue para anidar depresión, no fue para anidar ansiedad, no fue para anidar estrés. Cuando Daniel entra a su casa, va a su habitación. ¿Y por qué? Y hago hincapié en la habitación, porque era su lugar más íntimo. En la sala llegan personas a su casa y usted dice, pásele y lo sienta en la sala, ¿a poco no? ¿Me entiende? O lo sienta al comedor. Pero usted no va a meter a las personas a su recámara. Es su lugar privado. ¿A poco no? Es su lugar más íntimo. Esa es su habitación. Ahí entran las personas más cercanas a usted. Ahí entran las personas que están cerca. Ahí están las personas que son parte íntima en su vida. Es su habitación. Pues cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, él dijo, yo necesito entrar a mi casa, pero lo hago para estar en una íntima relación con el Dios que puede darle solución a este problema. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta noche? Hay cosas que tú necesitas resolver, no en la oficina de un abogado, no en la oficina de tu patrón, aleluya, no en la esquina de tu casa. Tú no las vas a resolver, aleluya, buscando a las amistades quizás bien conectadas con la ciudad. Si tú quieres resolver situaciones en tu vida, tú necesitas conectarte con el Dios que todo lo puede. Ahí está la respuesta. En un tiempo, aleluya, de intimidad con Dios, él subió a su habitación, su lugar más íntimo de su casa. Tenía una función muy importante en su relación de Daniel con Dios. Era su lugar íntimo. Yo no sé cuál sea su lugar íntimo espiritualmente hablando. Quizás usted diga, no, yo pastor en mi habitación, yo no hago tiempo devocional. Yo mejor me voy a una habitación aparte. Hay quienes dicen, me meto al closet. Hay quienes dicen, me voy a la sala durante las noches en las escaleras de mi casa. Yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela bíblica, se apagaban las luces a las 10 de la noche. Y se cerraban las puertas de las habitaciones de las mujeres, estaban cerradas. Pero las habitaciones de los muchachos, de los varones, estaban abiertas. Y nos decía el prefecto, ustedes pueden salir en la noche, pero no pueden estar hablando, no pueden estar jugando. Tienen que salir si quieren orar. Y sabe que yo, pues, imagínense en la noche y el área de la escuela era un área abierta. Bueno, ahora ya está cercada. Aunque había cerca, pero ahora hay cerca me parece que era cerca de barda, ¿no? De block. En aquel tiempo era una malla solamente. Tú salías al campo y estabas expuesto. Pero cuando yo empecé a hacerlo, cuando me dijeron, algo sucede cuando sales a orar al campo. Y empezábamos, hermanos, a salir. Oiga, fueron momentos maravillosos que yo recuerdo que Dios trató conmigo de una manera muy especial.
Había unas escaleras que daban a la azotea. Allá iban unos entre los tinacos. Usted escuchaba a muchachos orando fervientemente en el espíritu, buscando la presencia de Dios. De pronto usted iba al campo y había quienes estaban entre las porterías orando, buscando la presencia de Dios. Otros estaban cercanos a la capilla, otros entre las lavadoras, otros buscando a Dios en alguna área. Pero esos momentos, aleluya, de intimidad con Dios, hermanos, resolvieron muchas situaciones en mi vida. Resolvieron muchas situaciones en mi vida, porque cada vez que tú entras a la presencia maravillosa del Señor, algo sucede. Dice la Biblia, aleluya, cuando Cristo le dijo a sus discípulos: ustedes cuando oren no tienen que hacerlo como oran aquellos fariseos que buscan las plazas, que buscan los lugares concurridos para ser vistos por las demás personas. Cuando ustedes oren, vayan a su aposento. ¿Dónde su aposento? Es el lugar de intimidad. Daniel fue a su lugar de intimidad, donde él acostumbraba a orar, porque la Biblia así lo dice. El edicto prohibía que él orara, pero él dijo: yo voy a seguir orando, porque es algo que recurrentemente, habitualmente, aleluya, quiere llamarlo costumbre, llámelo como usted quiera llamarlo. Lo cierto es que un momento de intimidad con Dios, aleluya, resuelve muchas situaciones en nuestras vidas. Daniel fue y buscó a Dios intencionalmente, porque él sabía dónde estaba. Daniel sabía dónde estaba. Aleluya, por eso fue a su habitación. Aleluya, Dios está en todas partes, pero ese lugar íntimo es donde tú estableces tu relación con Dios. Tu relación con Dios. Un momento, hay que ser intencionales en nuestra búsqueda. Jesús les dijo: ustedes cuando oren, no oren como aquellos. Cuando ustedes oren, vayan a vuestro Padre que está en los cielos. Después de haber entrado a su aposento, de haber cerrado la puerta, porque esto es algo entre tú y Dios. Amén. Esto es algo entre tú y Dios. Aleluya, es algo entre usted y Dios. Dice: cuando cierres la puerta, entra tu Padre que está en lo secreto. Y hay cosas que suceden en lo secreto, dice el Señor, y Dios te lo va a recompensar en público. Alguien le da un aplauso al Señor esta noche. Hay que ser intencionales, iglesia, en nuestra intimidad, en la forma en que nosotros desarrollamos. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando de este punto número 1. Mire, la intencionalidad de nuestra intimidad con Dios, escuche lo que voy a decir, involucra nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe. Amén. Hay de pronto personas que dicen: no, usted no se imagina la forma en que yo me relaciono con Dios, la forma en que yo hablo con Dios. Y usted los ve y no puede hablar con su hermano que está a su lado. Como que ya les cambió un poco el canal, ¿verdad? Pastor, estaba muy bonito eso de la habitación y todo. Mire, la forma en que usted se relaciona con las personas, con sus hermanos en la fe, habla mucho de su intimidad con Dios. Porque como dice la Biblia muy clara, la Biblia dice: ¿cómo puedes decir amar a Dios y a tu hermano al cual no ves? Dice: pero a tu hermano al que ves no lo amas. No concuerda. No hay armonía en eso. Es un pensamiento que no concuerda. Usted no puede decir: oh, yo con Dios me entiendo de lo lindo, pero con el hermano que está al lado. ¿O qué decir con el hermano? Con mi esposo. Si no dice amén. Dicen por ahí: no, si no dice amén, diga ouch. Mire, vaya Primera de Pedro. Lo bueno que solamente voy a
a cubrir, yo creo, este punto esta noche. Pero mire lo que dice Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Las oraciones, ese tiempo de intimidad con Dios, hermanos, involucra nuestra comunión con la iglesia, nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe. Por eso cuando hablaba de intimar con Dios, de ser intencionales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser intencionales, estamos hablando de procurar, estamos hablando de tratar. Mire que Daniel nunca fue a discutir el asunto del edicto. Él no fue a ponerse delante de los que habían hecho toda esta maquinaria o esta situación para poder llevar adelante este edicto. Él no fue a decirle a Darío: oye, ¿cómo te atreviste a firmar un edicto sin consultarme? ¿Por qué no consultaste conmigo? No, Daniel, dice la escritura, que cuando supo lo que había sucedido, entró intencionalmente a su habitación porque necesitaba un tiempo de comunión con Dios. Y usted no puede estar en comunión con Dios si no está en comunión con sus hermanos. Y la Biblia dice que si estás en el altar y estás ofreciéndole ofrenda al Señor, amén, dice la Biblia, y te acuerdas de que tienes algo todavía pendiente con alguno de tus hermanos, mire, lo voy a decir de esta manera: sea intencional. Sea intencional. Si te acuerdas que todavía hay un pendiente con alguno de tus hermanos, sea intencional. Deja tu ofrenda en el altar, amén, y ve y soluciónalo, arréglalo, busca de qué forma. Porque la Biblia es enfática en eso. La Biblia dice que tenemos que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay gente que dice: pastor, lo único que necesito para ver a Dios es ser santo. Perfecto, pero usted no puede ser santo si está peleado con los demás. Aunque no digan amén. Y vaya que los quiero mucho. Amén. Usted no puede ser santo, usted no puede vivir una vida piadosa, usted no puede vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios si se está disgustando y peleando y en rencillas y en rencores y en resentimientos. Hermano, tenemos que ser intencionales. Tenemos que quitar de nosotros, como dice la escritura, apartar nuestro corazón el enojo. Hay que apartar de nuestro corazón todo mal sentimiento. Hay que apartar de nuestro corazón toda clase de sentimiento y actitud negativa que no nos permite estar en comunión plena con nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser intencionales a la hora de orar, a la hora de buscar la presencia de Dios, a la hora de darle nuestra mirada al Señor, a la hora de darle la cara a nuestro Dios. Oiga, ¿con qué cara nos podemos presentar delante de Dios si todavía nosotros estamos actuando de una manera equivocada con nuestros hermanos en la fe? Amén. Tenemos que buscar ser intencionales en nuestra intimidad con Dios. No podemos estar en comunión con Dios si no estamos en comunión con nuestros hermanos. La Biblia dice, hablando Jesús: si dos de vosotros se ponen de acuerdo para orar. Ahí está. ¿Quiere soluciones? ¿Quiere respuestas?
Aleluya, quieres ver cambios, quieres ver el favor de Dios sobre tu vida, quieres ver, aleluya, que Dios te muestra su favor en medio de las circunstancias adversas. Tú necesitas ser intencional en tu intimidad con Dios, y la intimidad con Dios involucra a los hermanos en la fe. Aleluya, mire qué fortalecido, qué apoyo espiritual cuando estamos pasando por un tiempo de crisis, por un tiempo de dificultad, cuando tenemos, aleluya, la comunión con el pueblo de Dios, y cuando nos reunimos en un mismo plan, en un mismo propósito, cuando tenemos en nuestro corazón y sentimos la carga de nuestro hermano que está al lado, cuando clamamos al Señor, dice que si nos ponemos de acuerdo, cualquier cosa que pidamos, el Señor nos la va a contestar. Dios quiere un pueblo, aleluya, que esté en comunión. ¿Por qué cree que el enemigo trata por una o de otra manera? Porque él trata de una o de otra manera traer rencillas a nuestras vidas. Y a veces, hermanos, por pequeñeces. Amén. A veces por pequeñeces. Por cualquier cosa. Y mi esposa a veces lo dice así: perdemos lo más por lo menos. Por algo tan mínimo, por algo tan pequeño, nos estamos perdiendo una bendición tan grande que Dios tiene para nuestra vida y para nuestras familias. ¿Qué tan dispuestos? Esta es la pregunta que tenemos que responder en esta noche en relación a este punto número 1. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, aleluya, en mantener la comunión con Dios? ¿Seremos intencionales? De tal forma que yo voy a estar en armonía con mi hermano, en armonía con mi hermana, en armonía con esta familia, en armonía con los demás. Por eso dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Oiga, y cuando tú estás en armonía, no es necesario que entremos en tantos detalles y en tantas cosas. Tenemos tanto afín, aleluya, que pronto podemos estar de acuerdo y podemos clamar. Y cuando clamamos de esta manera, podemos esperar, hermanos, la pronta respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Número 2, voy a avanzar. La segunda cosa que encuentro que Daniel realizó, dice la escritura en el verso número 10, y va conmigo a Daniel 6:10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Posteriormente dice: y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Mire qué interesante, toda una dinámica. La Biblia dice que cuando Daniel supo lo que estaba pasando, buscó intimar con Dios, buscó un tiempo de comunión con Dios, pero también, y esto fue intencional, pero también dice la escritura que abrió las ventanas. Abrió las ventanas. Esto supone que quedó a la vista de las personas. Esto supone, amados hermanos, que no se escondió. El edicto no permitía que Daniel practicara este tipo de dinámicas espirituales, la oración. Daniel tenía que parar esa costumbre o ese hábito, esa acción recurrente de buscar a Dios en oración. Mientras que se pudiera esperar de parte de aquellos líderes que trataron de ponerle este obstáculo a Daniel, ellos esperaban que Daniel se detuviera o que en su debido caso, para mal suyo, Daniel siguiera adelante para poder sentenciarlo y quitárselo de encima, que posteriormente fue lo que pasó, aunque las cosas no salieron como ellos pensaban. Pero lo cierto es que cuando todos esperaban, o cuando cualquiera pudiera esperar que Daniel buscara esconderse, tratar de esconderse y no ser evidenciado, aleluya, en su práctica, la Biblia dice que Daniel abrió las ventanas de su recámara. Amén. Daniel abrió, así como lo hacía
lo estaba haciendo ya por algún tiempo. Así como él lo practicaba 3 veces al día, Daniel seguía haciendo lo mismo. Abrió sus ventanas, pero no cualquiera ventanas. No fueron cualquier ventana, amén, de la casa. Yo no sé cuántas ventanas tenga usted en su casa, pero esas ventanas regularmente están cerradas, ¿a poco no? Y regularmente esas ventanas tienen un aparatito. Si usted tiene alarma en su casa, un aparatito que apenas se abren y pilla, se escucha un ruido, amén, porque de esta manera nos sentimos más seguros, amén, nos sentimos más seguros. Ahora, en el caso de Daniel, Daniel no abrió cualquier ventana. Daniel abrió precisamente las ventanas que él acostumbradamente abría cuando se trataba de orar. A lo mejor él tenía una ventana que daba hacia donde estaban los vecinos y estaba cercana a la casa de los vecinos para pedir un poco de azúcar. Amén, ¿me entiende? Y había otras ventanas, como las ventanas de las hermanas cuando están lavando los trastes, ¿verdad? Dan para la casa de no sé quién o para aquella parte, y están las hermanas, ¿cómo se llama? Lavando los trastes y viendo quién llegó y quién no llegó. Ese es en otro lugar, aquí no. Amén, ¿me entiende? Hay ventanas que dan hacia otras áreas, pero estas ventanas que Daniel abre son las ventanas que van hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánta distancia? Yo no lo sé. ¿Cuánta distancia habría? No me detuve a calcular la distancia de donde estaba la casa de Daniel hacia la ciudad de Jerusalén. Pero lo que sí es interesante es que fueron precisamente esas ventanas las que acostumbradamente él abría. Ahora la pregunta es: ¿por qué esas ventanas? Esas ventanas, hermanos, tenían un porqué. Amén. No era una mera costumbre. Daniel no las abría por costumbre. Daniel no las abría por necesidad de ventilar la habitación. Es decir, Daniel no abría las ventanas para que se sintiera el fresco entrar y sentirse más relajado, como ahora queremos, ¿verdad? En la oración, que nos pongan el aire acondicionado, pastor, porque siento que no entro a la presencia de Dios si no hay aire acondicionado. O que me pongan una alfombrita, pastor. Los que comenzamos la iglesia aquí, hermanos, recordarán las sillas que utilizábamos cuando recién comenzábamos. Preferíamos estar de pie cantando todo el culto que sentarnos en la silla. Ya no queríamos sentarnos. Amén. Porque ya cansaban. A la hora de orar, hermanos, hincarse, calaban los codos y las rodillas, porque era un piso. Amén. Y no es que no oraran los hermanos, oraban mucho. Amén. Pero era cansado. Daniel no abría las ventanas para ventilar la habitación. Mire, había un porqué. Yo quiero mostrarle, según lo que nos dice segundo libro de Crónicas, capítulo número 6. Vaya conmigo, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 6. Salomón construye el templo. Y entonces llega el momento de la dedicación, según lo que nos dice el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Usted puede leer todo el capítulo, pero quiero puntualizar algunos textos del versículo 20 en adelante. Cuando él está orando a Dios, cuando él está dedicando el templo, Salomón dice lo siguiente: que tus ojos, se está refiriendo a que los ojos de Dios estén sobre el templo. Sobre el templo, está hablando de la casa de Dios, del templo. Dice: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando estén en este lugar, hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo, iban a orar ahí y Dios los habría de perdonar. Verso 23: tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos. Verso 24: si tu pueblo Israel
fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Verso 26, si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, y oraren a ti hacia este lugar. Mire, ya no está diciendo que dentro del lugar, ahora está diciendo hacia este lugar. Amén. Por ejemplo, están en el campo y ven que la cosecha está por perderse porque no ha llovido, pero entonces se juntan en el campo y empiezan a orar hacia el templo. Amén. Dice Salomón, si lo hacen de esta manera, el verso número 26 dice, 27, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo. Y si hubiere hambre en la tierra, verso 28, y si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillos, y empieza a mencionar algunas cosas. Vamos al verso 34. Verso 34, si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, que fue lo que pasó con Daniel. Daniel, juntamente con otros jóvenes de su tiempo, fueron llevados como esclavos a una tierra extraña. Dice, para que los tomaren, los lleven cautivos a la tierra de sus enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de la cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos. Y pudiéramos seguir leyendo cuando Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Yo hago pacto contigo y voy a cumplir mi palabra y voy a conceder lo que tú has pedido. Así que lo que Daniel estaba haciendo no era algo que estaba fuera de lo que Dios esperara. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque cuando Daniel abre las ventanas, usted y yo tenemos que entender que esto, amados hermanos, tiene que ver con abrir nuestro corazón a las promesas de Dios. Porque lo que está haciendo Daniel es, hermanos, haciendo lo que la promesa de Dios esperaba que hiciese. Esta es la oración de Salomón. Dios hizo promesas con Salomón. Cualquiera que estuviera lejos, pero orare de donde estuviera, hacia el templo, hacia la tierra, hacia Jerusalén, hacia el templo, dice el Señor, yo lo voy a escuchar. Yo no sé si usted entiende lo que quiero decirle en esta noche, pero Dios está dispuesto a cumplir sus promesas, no importando en dónde tú te encuentres, en qué circunstancia tú estés, en qué situación por la que tú estés pasando. No importa lo complicado de la situación que tú estás viviendo ahora mismo, el Señor dice, si hay una promesa de por medio y tú abres las ventanas de tu corazón, yo la voy a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Denle el aplauso al Señor, claro que sí. Si hay una promesa de por medio, si hay una promesa de por medio, en otras palabras dice, yo estoy comprometido. Amén. Dios dice, yo estoy comprometido. Dios nos ha dado, mire, en la Biblia hay más de 7,000 promesas esperando por usted, esperando que las ventanas se abran. Imagínese, esperando que las ventanas se abran. Yo no sé si comprende eso. Pero a veces, hermanos, cerramos nuestras ventanas. Estamos cerrando nuestras ventanas. Nos estamos privando de alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas. Y dice la Biblia que las promesas de Dios son fieles
y son verdaderas. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo ha prometido, y con esto voy a terminar, aquí voy a concluir para el próximo martes continuar. Quiero que vaya conmigo a San Juan capítulo 15 versículo 7. Más adelante voy a tratar otros asuntos relacionados a las promesas de Dios, cuando oramos las promesas de Dios. Pero mire lo que dice San Juan capítulo 15. Pasen los músicos, por favor. San Juan capítulo 15. Con esto voy a terminar, porque vamos a orar. Vamos a entrar a un tiempo de oración y de búsqueda, de enfoque en la presencia del Señor. La Biblia dice en San Juan capítulo 15, versículo número 7. Dice: si permaneces en mí. ¿Está conmigo? Si permaneces en mí. El Señor está diciendo relación, intimidad. Si permaneces en mí, pero no queda ahí. Dice: y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué palabras? ¿A qué palabras se está refiriendo? Hay una relación entre lo que pedimos y las promesas a las que estamos dispuestos a abrirle las ventanas de nuestro corazón. Amén. No sé si me entienda, pero Jesús aquí nos muestra una relación entre lo que pedimos, porque dice el Señor: y si mis palabras permanecen en vosotros, entonces dice: pidan todo lo que queráis. ¿Y qué dice ahí? Maybe, como dicen en inglés. No, y será hecho. ¿Alguien lo cree esta noche? Si está en la Biblia, es una promesa, y tú abres las ventanas, dice el Señor: si tú lo pides, yo lo voy a hacer. Daniel no se equivoca. Daniel no se equivoca. Él se da cuenta que el edicto ha sido pronunciado. Hay 30 días de prueba. Hay 30 días de lucha. Hay 30 días de dificultad. Usted puede leer la historia. Hay 30 días que estarían ahí, uno y otro día, recordando a Daniel: estás en problemas, Daniel. No es un pronóstico, estás en problemas. No es una idea, es una realidad, Daniel, estás en problemas. Pero dice la Biblia que él fue a su habitación. Esto es enfoque. Esto es enfoque. Cuando tú vas a Dios en oración, no te enfoques en tu problema, enfócate en Dios. Hay una frase que me encanta que dice: no le digas a Dios lo grande de tu problema, dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Ore a Dios reconociendo su autoridad. Ore a Dios reconociendo su carácter. Ore a Dios reconociendo su naturaleza. Pero también ore al Señor abriendo las ventanas de su corazón, porque si Dios lo ha prometido, Él con seguridad y garantía, Él dice: yo lo voy a hacer. ¿Alguien lo cree esta noche? ¿Por qué no se pone de pie en el nombre del Señor? Póngase de pie conmigo. Esta es palabra del Señor. Esta palabra es fiel y verdadera, y esta palabra la necesitamos en esta noche. Yo no sé cuál sea el edicto que se ha confirmado en tu vida. Yo no sé si sea un diagnóstico médico que ha sido declarado. Yo no sé si sea una situación en tu trabajo que ha sido declarada, que ha sido confirmada. Yo no sé si una situación en tu familia. Yo no lo sé. Lo que sé es que hay algo que hacer. No todo está perdido. No todo está perdido. Pareciera que todo está perdido. Yo te digo, no todo está perdido. Hay algo que se puede hacer. Pero no está en la esquina de tu casa. Está en el lugar más íntimo. Está en el lugar más íntimo, en el lugar de la intimidad, en el lugar de comunión. Y ese lugar es la presencia del Señor. Está en abrir las ventanas de nuestro corazón para alcanzar todo
lo que Dios ha prometido que haría con nosotros.